Buenos días, en esta ocasión vamos a revisar a los miembros de la clase Eustéstoda que afectan principalmente a rumiantes y equinos. Estos organismos son gusanos planos segmentados se localizan principalmente en el intestino delgado. Los representantes de esta familia y de esta clase son principalmente del género Moniesia. Este es el género que afecta principalmente a rumiantes, particularmente en orden de frecuencia de presentación, a los ovinos, ocasionalmente a los bovinos y también a los caprinos. Como dijimos, se trata de gusanos planos segmentados. Es importante mencionar que en su extremo anterior presentan una estructura globular denominada escólex. Este escólex presenta estructuras de fijación, como pueden ser ventosas, ¿sí? Presentan un escólex desarmado, es decir, hay ausencia de ganchos. Como dijimos, la localización es el intestino delgado. Llegan a medir aproximadamente entre unos 2 o 3 metros. En algunas ocasiones se pueden alcanzar mayor cantidad de metros de este gusano, y podemos hablar que llegan a alcanzar hasta los 6 metros, así menciona la literatura, ¿verdad? Dijimos la especie afectada son los rumiantes. Como mencionamos, tiene su escólex desarmado con 4 ventosas, su cuello, sus proglótidos inmaduros, maduros y grávidos. Estos últimos son los que son eliminados en materia fecal. Veremos algunas estructuras de importancia taxonómica para diferenciarlos de otros gusanos planos. En esta ocasión mencionaremos que en el caso de Moniesia presentan un par de ovarios, presentan glándulas de la vitellaria, presentan gran cantidad de folículos testiculares o testículos, ¿sí? Presentan un poro genital común correspondiente a cada ovario, como se señala en el video, y estructuras que van a diferenciar una especie de otra. Estas son llamadas glándulas interproglotídeas. Estas glándulas interproglotídeas hacen la diferencia entre una especie y otra. Tenemos entonces la especie, el género Moniesia con su especie expansa y el género Moniesia con su especie Benedeni. La diferencia va a estar precisamente cuando se hacen estas preparaciones teñidas en la observación de estas estructuras denominadas glándulas interproglotídeas, es decir, se encuentran entre proglótido y proglótido. Cabe mencionar que en el caso de Moniesia, los proglótidos son mucho más anchos que largos. Y aquí podemos observar claramente estos dos ovarios con sus glándulas de la vitellaria, y cada uno tiene su poro genital común. En este caso estaríamos observando un proglótido maduro. Es donde podemos observar las características de las estructuras del aparato reproductor, tanto masculino y femenino, de estos organismos. En otro tipo de laminillas, en otro tipo de estructuras que ustedes podrían observar en el laboratorio de parasitología, ¿sí? Es precisamente la posición y presencia, dijimos, de estas glándulas
interproglotidias. Cuando queremos hacer el diagnóstico de esta parasitosis, pues obviamente la observación directa de proglótidos grávidos suele ser la más frecuente. En el bolo fecal podemos observar estos segmentos, estos proglótidos, ¿sí? Muchas de las ocasiones en la superficie de este bolo fecal. Pero también estos proglótidos seguramente ya virtieron fases de huevo hacia la materia fecal. Luego entonces el diagnóstico no se limita a la observación directa. Recuerden aquí que la parte correspondiente a una observación macroscópica no es lo mismo que realizar una técnica coproparasitoscópica macroscópica directa. Esto es una técnica donde tendremos que hacer contrastar las fases estas fases del gusano en proglótidos grávidos eliminados en materia fecal en un fondo oscuro y se requiere un volumen elevado de materia fecal. Lo más común en este caso es que el rebaño, cuando se desplaza, está eliminando con mucha frecuencia este bolo fecal y nosotros observemos la presencia de estos proglótidos en la superficie del mismo. Sí podemos realizar técnicas de flotación, antes mencionadas, ¿sí? Esas técnicas de flotación, bueno, ya dijimos que su objetivo también es la observación de fases del huevo, ¿sí? De estos gusanos. Luego entonces, la forma de estos gusanos, de estos huevos, se trata de huevos con formas geométricas, como estamos observando en las imágenes, un cuerpo piriforme y en el interior de este cuerpo piriforme un embrión hexacanto. Repito, formas geométricas, cuerpo piriforme y embrión hexacanto. Ocasionalmente, si a los rumiantes se les realizan exámenes coproparasitoscópicos, como podría ser la técnica de McMaster, cabe mencionar y cabe recordar que en este caso se trata de una técnica cualitativa para cestodos. Aquí no los podemos cuantificar debido a que hay una gran cantidad de huevos dentro de estos segmentos, de los llamados proglótidos, y entonces no podríamos determinar que se trate de una cantidad correspondiente o relativa de gusanos en el intestino. Un solo gusano en cada uno de los segmentos puede contener miles de estos huevos, luego entonces no podemos determinar en este caso la presencia la cuantificación de estos huevos para dar una cantidad de gusanos que podrían existir en el intestino de los animales. Solo lo damos como positivo a huevos de Moniesia. Inclusive en este caso no podemos saber tampoco la especie. Pasamos al siguiente cestodo. Se trata del género Anoplocéfala. ¿Sí? Anoplocéfala es un gusano que se localiza en intestino delgado y la especie afectada principalmente son los equinos. De hecho, son solamente los equinos en general. ¿Sí? En este caso corresponde a gusanos que parecen o suelen parecer de una sola pieza, pero sabemos que los proglótidos suelen ser mucho más anchos que largos. De hecho, son tan cortos que están prácticamente fusionados, si así se puede mencionar, uno con otro. Están muy juntos, como cuando abrimos las páginas de un libro, ¿sí? Un libro que está cerrado, que queremos abrir las páginas y bueno, está junto una página con otra. Así en el caso de Anoplocéfala, pareciera que estuvieran junto del gusano, se fuera de una sola pieza, pero no, son gusanos de un proglótido muy corto, pero muy ancho en relación al tamaño del gusano.
Vamos a ver las diferencias entre especies. Cuando hablamos del género Anoplocephala con su especie Perfoliata y hablamos de su extremo anterior, sí observamos un escólex, ¿sí?, desarmado, que quiere decir no presenta un rostelo, pero sí presenta estructuras de fijación que se denominan ventosas. Presenta un número de cuatro ventosas, ¿sí? 1, 2, 3, 4 ventosas, y por debajo de cada ventosa encontramos una especie de proyecciones del tegumento denominadas escofietas, una por cada ventosa. Entonces el género Anoplocephala perfoliata presenta escofietas, a diferencia de otros géneros, ¿sí? Bueno, entonces hablamos que, decíamos que los proglótidos son mucho más anchos que largos, son muy cortitos. Esto hace ver al gusano como si fuera, les decía, de una sola pieza, pero no es así. ¿Cuánto llega a medir generalmente Anoplocephala perfoliata? Pues anda por ahí entre los 8 y llega a medir hasta unos 10, 12 y a veces hasta 15 centímetros. Esto lo más común es que veamos gusanos entre 8 y 10 centímetros en el intestino delgado de los equinos, ¿sí? La siguiente especie, que sería Anoplocephala magna, tiene un escólex también desarmado, con 4 ventosas, con una posición anterior, un cuello más pronunciado que en el caso de Anoplocephala perfoliata, ¿sí?, y ausencia de escofietas. Anoplocephala magna no presenta escofietas. Repito, escólex desarmado, 4 ventosas, su cuello, ausencia de escofietas. Este gusano suele ser más, se llama Anoplocephala magna, suele ser de mayor longitud que Anoplocephala perfoliata, ¿sí? Es otra de las características. Y bueno, este gusano puede llegar a medir unos 15, 20, inclusive hasta 30 centímetros, algunos de ellos, especímenes que se puedan llegar a colectar, inclusive directamente de el intestino delgado de sus hospederos. Véanlo aquí, inclusive si observamos a simple vista y tenemos una visión clara de este gusano, pues podemos observar, ¿sí?, la presencia de estas escofietas, su escólex desarmado y sus 4 ventosas, ¿sí? Bueno, entonces ese sería el género Anoplocephala perfoliata. Aquí observamos una imagen un poquito más nítida, más clara, de la presencia de sus ventosas y su escólex desarmado. Tanto Moniesia como Anoplocephala, con sus especies afectadas respectivamente, presentan un escólex desarmado. Esto es importante mencionarlo. Son cestodos que presentan escólex desarmado. Al igual que en el caso de Moniesia, también los huevos de Anoplocephala presentan esa similitud a formas geométricas. Formas geométricas, su doble pared, su cuerpo piriforme y su embrión hexacanto. Esa es la característica que se mantiene. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues obviamente qué tipo de materia fecal estamos revisando en nuestra técnica, en nuestras técnicas tanto de flotación o de McMaster, ¿sí? Y si estamos revisando una materia fecal de rumiante, estas formas geométricas de los huevos corresponderían a Moniesia. Pero si estamos observando una muestra de materia fecal de equino, pues este correspondería entonces a Anoplocephala. Puede ser perfoliata o pudiera ser magna. Hay por ahí otra especie que es Paranoplocephala mamilana. Las características morfológicas del gusano son un tanto cuanto diferentes. No es común en nuestro país, pero las formas de huevo son muy similares.
El diagnóstico pues, se puede realizar por medio de técnicas coproparasitoscópicas de flotación, ¿sí? Ocasionalmente, en este caso de Anoplocéfala sp, podríamos diagnosticarlas por la observación de proglótidos grávidos que han sido eliminados en la materia fecal. Les comentaba, esto es raro, pero lo más común es que hagamos pruebas de coproparasitoscópicas de flotación y también pudiéramos encontrarlas en McMaster, a lo mejor ahí combinados con huevos de nematodos gastroentéricos que se verán o se revisarán posteriormente. Pero recuerden que la técnica de McMaster es cualitativa para estos cestodos. McMaster es cualitativa para estos cestodos de los equinos y también de los rumiantes. El otro género a revisar se trata de Tisanosoma actinioides. Tisanosoma actinioides, a diferencia de los cestodos que hemos estado revisando, como es Moniaceae y Anoplocéfala, ¿sí? Tiene una localización distinta. La especie afectada son principalmente pequeños rumiantes, ovinos y ocasionalmente caprinos. Este gusano se localiza en conductos biliares principalmente. Claro, en ocasiones pudieran invadir el conducto colédoco, recordando aquí que este conducto comunica el hígado con el intestino, ¿sí? Y también ocasionalmente los llegaríamos a encontrar en intestino delgado. Aquí es importante mencionar que su localización principal es conductos biliares. No se les olvide esta parte. Porque si alguno de ustedes responde que se encuentra en el intestino delgado y no mencionan que esto es una forma ocasional, entonces estaremos cometiendo un error de localización, ¿sí? Esto es de manera ocasional, porque alguien me va a decir, oiga profesor, es que yo lo encontré en el conducto colédoco, o yo lo encontré en el intestino. Bueno, esto será un hallazgo ocasional, ¿sí? Como dijimos, las especies afectadas son principalmente los ovinos y los caprinos, es decir, los pequeños rumiantes. En su extremo anterior, este gusano, al igual que los anteriores, presenta un escólex desarmado. Escólex desarmado con 4 ventosas muy aparentes, ¿sí? Aquí las podemos observar en esta imagen. Estas serían las ventosas y su escólex desarmado, es decir, tiene una ausencia de un rostelo. Vean aquí, podemos observar ese escólex desarmado, en este caso de Tisanosoma actinioides. Presenta en su morfología también, presenta un par de ovarios, presenta una gran cantidad de folículos testiculares, ¿sí? Y algo que caracteriza a este gusano, tiene proyecciones de su tegumento denominadas festones. Festones son proyecciones de su tegumento, como si fueran flecos, como si fueran o correspondieran los flecos, ¿sí? Es característico de este gusano, inclusive se hace a veces la similitud con los limpiapipas. Si todos conocen los limpiapipas, son estos aditamentos que se utilizan para limpiar los orificios que tienen las pipas. Ya se utilizan muy poco, son utilizados más en cuestiones artesanales que en cuestiones de uso en personas que fuman. Ya casi no se utiliza la pipa para la limpieza de las mismas. Entonces los limpiapipas, inclusive ya hasta venden de muchos colores. Este gusano tiene esa similitud. Como tiene 2 ovarios, obviamente también presenta 2 poros genitales. 1 y 2 poros genitales, ¿sí? Esto sería o correspondería a las estructuras a un proglótido maduro, donde podríamos encontrar estructuras de importancia diagnóstica. Otra estructura que caracteriza a este gusano es una estructura denominada órgano parauterino, o sea, está ligado, asociado a el útero. Este órgano parauterino sirve
en el caso de los proglótidos exhaustos, para expulsar para expulsar las formas de cápsulas ovígeras. Cabe recordar que este gusano expulsa al medio ambiente a las formas de huevo, las expulsa a través de este órgano denominado órgano parauterino, ¿sí? Y eso nos va a dar como resultado que observemos al final de este gusano, en vez de proglótidos grávidos, unas estructuras también que son correspondientes a proglótidos, pero en este caso serán proglótidos exhaustos. ¿Por qué exhaustos? Porque ya se expulsaron, ya se eliminaron las cápsulas ovígeras. Aquí es muy raro, es muy difícil que observemos la presencia de estos proglótidos eliminados en la materia fecal. También rara y ocasionalmente podremos observar la presencia de estructuras denominadas cápsulas ovígeras, es decir, aquellas que tienen la mayor cantidad de huevos, ¿verdad? Bueno, aquí hacemos una referencia nuevamente a estas formas de fleco que les sirven para asirse o para adherirse a los conductos biliares de estos pequeños rumiantes. Y bueno, pasamos a la parte de diagnóstico, en donde el hallazgo de proglótidos grávidos suele ser poco común, poco frecuente, pero pudiera llegar a suceder. No así en el caso de Moniesia. En el caso de Moniesia, basta con arrear un poco al rebaño para poder observar si este rebaño está parasitado, la presencia de proglótidos. Aquí no, aquí es rara la observación, es poco frecuente. Más bien corresponde como un hallazgo a la inspección sanitaria o en la necropsia. Esta es la forma, pues digamos, común de diagnóstico. Uno va a los rastros, a los mataderos, en donde se encuentran los canales, de estos animales, y pudiéramos llegar a encontrar en el piso, en el suelo o en los conductos biliares la presencia de estos gusanos. Sí son frecuentes, pero su hallazgo de proglótidos en la materia fecal, como dice el texto, es poco frecuente. No esperemos verlos como los vemos en el caso de Moniesia, hablando de pequeños rumiantes, ovinos y caprinos. Esa sería la forma de diagnosticarlos. Las formas de huevo, recordemos que se expulsan, que son en forma de en cápsula ovígera. Dentro de ellos podemos encontrar 8, 14, 16 huevos de estos gusanos, ¿sí? Esa sería la parte correspondiente a los cestodos de rumiantes y equinos. Con esto culminamos esta presentación.